Bienvenidos, bienvenidas a este vídeo en el que explicaremos cómo resolver un ejercicio de dinámica y no morir en el intento. Estos ejercicios por lo general suelen asustar un poco, ya que hay un montón de fuerzas implicadas, hay un montón de casos, que es un objeto que cuelga, que es un objeto que se desliza, que es una fuerza para arriba, es una fuerza para abajo. Pueden resultar un poco agobiantes, pero os garantizo que no hay ningún problema, no hay nada que tenerles miedo. Lo único importante es seguir una serie de pasos y por eso en este vídeo vamos a ver 5 pasos para resolver cualquier ejercicio de dinámica. Es importante que los sigamos, ya que si no los seguimos... Estos pasos es muy recomendable seguirlos siempre en el mismo orden y no saltarse ninguno. Son pasos muy sencillos que nos ayudarán a organizar y estructurar todos los ejercicios. En este caso vamos a aplicar todos los pasos a estos dos casos distintos para que veáis que se resuelven de la misma manera. En este caso tenemos un objeto que está sobre una superficie sólida al que se le aplica una fuerza con un cierto ángulo sobre el horizontal. Y en este caso de aquí tenemos un objeto que se escurre sobre un plano inclinado. Como podemos ver son casos totalmente distintos, ¿vale? No tienen nada que ver. Y vamos a ver cómo aplicando esta serie de pasos no vamos a tener ningún problema. Empezamos con el paso 1, colocar las fuerzas. Lo primero que vamos a hacer es a cada caso colocar todas las fuerzas que hay implicadas. Entonces, al primero le colocamos la fuerza peso, que como ya sabemos, vertical y hacia abajo. Colocamos aquí fuerza peso. Como resultado de la interacción entre nuestro cuerpo y la superficie, tendremos la fuerza normal, que es vertical y hacia arriba. Aquí la ponemos, fuerza normal. Y por último, como el objeto se va a mover hacia aquí, fruto de la fuerza que estamos aplicando, de esta fuerza F, obtendremos una fuerza de rozamiento. Como ya sabemos, la fuerza de rozamiento es contraria al movimiento, por tanto la ponemos aquí. Hacemos lo mismo para el otro cuerpo. Colocamos en primer lugar la fuerza peso, vertical y hacia abajo. Como reacción de la interacción entre el cuerpo con la superficie, la fuerza normal, que como ya sabemos es perpendicular a la superficie de contacto. Y teniendo en cuenta que el cuerpo se va a desplazar hacia abajo, nos aparece la fuerza de rozamiento, que es contraria al movimiento. Una vez puestas las fuerzas, continuamos con el paso 2, colocar los ejes. En los dos casos colocaremos el eje X en la dirección del movimiento. En el primer caso, el objeto se va a mover en esta dirección. Por tanto, colocaremos el eje X en esa dirección. Y colocaremos el eje Y perpendicular a ese eje. En el segundo caso, el objeto se moverá en esta dirección. Por tanto, colocaremos ahí el eje X. Y el eje Y perpendicular a esa dirección. No pasa nada porque en este caso hayamos puesto los ejes X de esta manera, como estamos acostumbrados, y en este caso los hayamos puesto inclinados. No pasa absolutamente nada, de hecho es mucho más ventajoso para nosotros, por eso lo hacemos así. Si nos fijamos, en los dos casos nos quedan prácticamente todas las fuerzas sobre los ejes. En este caso nos quedan normal y peso sobre el eje vertical y la fuerza de rozamiento sobre el eje X. En este caso nos queda la normal sobre el eje vertical, la fuerza de rozamiento sobre el eje X. ¿Qué es lo que vamos a hacer ahora? Pues vamos ahora con el paso número 3, descomponer las fuerzas que están fuera de los ejes. En este caso nos han quedado dos fuerzas. En el primer caso la fuerza F, que está fuera de los ejes, y en el segundo caso la fuerza peso, que también se encuentra fuera de los ejes. Lo que vamos a hacer es descomponerla en sus proyecciones F sub X y F sub Y, como ya sabemos hacer. Y en el otro caso, descomponemos la fuerza peso en P sub Y y P sub X. Una vez que hemos descompuesto las fuerzas, vamos al paso 4, aplicar la segunda ley de Newton a los dos ejes. La segunda ley de Newton, como ya sabemos, nos dice que la fuerza es igual a la masa por la aceleración. Esta ley es la que aplicaremos a los dos ejes.
Empezamos con el cuerpo de la izquierda y vamos a empezar con el eje de las X. Las X, fijémonos, son positivas hacia aquí porque hemos puesto el origen aquí, ¿vale? Por tanto, suma de todas las fuerzas, tenemos que F sub X menos fuerza de rozamiento será igual a la masa por la aceleración en el eje X. En el eje Y tenemos que la parte positiva es esta de aquí, porque el origen está aquí, el centro está aquí, positiva, negativa. Entonces tenemos normal más F sub I menos el peso será igual a la masa por la aceleración en el eje Y. Recordad que la aceleración es un vector, por eso estamos separando en X y en Y. Hacemos lo mismo con el otro cuerpo. Empezamos con el eje de las X y tenemos, en este caso, fijaros, hemos puesto positivas hacia aquí. Entonces tenemos P sub X menos fuerza de rozamiento es igual a la masa por la aceleración en X también. Y tenemos el otro eje, el eje Y, y tenemos en este caso que la parte positiva es hacia arriba, P sub I negativa. Entonces tenemos que normal menos P sub I es igual a la masa por la aceleración en Y. Antes de pasar al último paso, vamos a dedicar un segundo a ver qué ocurriría en estos casos. Este es un ejercicio totalmente descriptivo. Quiero decir, no hay valores de ninguna fuerza, ni de ningún peso, ni masas, ni nada, ni ángulos siquiera. Es un ejercicio descriptivo, pero podemos empezar a ver qué ocurriría. Vamos a empezar con este caso de aquí. El cuerpo tendría movimiento en el eje X. Fijaros, va a depender del balance de estas dos fuerzas. Si la fuerza X, si la fuerza que tira es mayor que la fuerza de rozamiento, por tanto habrá movimiento en esta dirección. Si la fuerza X es mayor que la fuerza de rozamiento, entonces habrá movimiento para aquí. En el segundo caso, en el eje Y, tenemos que la fuerza que tira hacia arriba es F sub I. Si F sub I es menor que el peso, entonces el objeto estará apoyado contra la superficie. Y entonces sabremos que no hay movimiento en el eje Y. Si F sub I es menor que el peso, no conseguimos levantar el cuerpo, por tanto no hay movimiento y por tanto esta parte de aquí será cero, ya que no hay aceleración. Y entonces tendremos que estas dos fuerzas serán iguales a esta de aquí. Si F sub I es mayor que el peso, entonces la fuerza que estamos haciendo para levantar será superior a la que tira para abajo, por tanto el objeto se levantará y por tanto esta fuerza normal desaparecerá. ¿Por qué? Porque la fuerza normal aparece cuando hay contacto. Si la fuerza I es mayor que el peso, estamos levantando el objeto y por tanto no habrá fuerza normal y sí habrá aceleración. Vamos a este caso de aquí. En este caso de aquí, en el eje X, ocurre lo mismo. Si la fuerza que tira hacia abajo, P sub X, es mayor que la fuerza que frena, fuerza de rozamiento, habrá movimiento en esta dirección. Por tanto, aplicaremos esta ecuación tal cual. En el eje Y ocurre un caso distinto. Fijaros, la única fuerza que está actuando, que está empujando al cuerpo hacia abajo, es P sub I. La fuerza hacia arriba, la normal, aparece como reacción de la interacción entre el cuerpo y la superficie, pero no tira realmente hacia arriba, no es una fuerza que nosotros estemos haciendo para levantar. Por tanto, en este eje no va a haber movimiento, no se va a mover en el eje Y, porque lo único que estamos haciendo es con P sub I mantener anclado, mantener pegado este cuerpo a la superficie. Por tanto, no va a haber movimiento vertical. Eso significa que esta parte de aquí es cero, ya que no hay aceleración, no hay movimiento. Y de aquí sacamos una conclusión, que la normal es igual al peso en I. Ahora nos quedaría el paso número 5, cuantificar y resolver. En este último paso daríamos los valores con los datos que nos diera el ejercicio de todo lo que pudiéramos, pesos, rozamientos, normales, si nos dan las aceleraciones, las masas, todo lo que nos dieran, pondríamos los datos de todo y resolveríamos con aquello que nos piden. No obstante, este paso no lo vamos a resolver en este vídeo, ya que este vídeo es puramente descriptivo. Pero vemos que siguiendo una serie de pasos hemos desarrollado todo el ejercicio de la misma manera para dos casos distintos, obteniendo las ecuaciones que describen cada movimiento. Recordad, es muy importante, no debemos chapar estas ecuaciones porque no son las mismas para cada caso.
Fijaros cómo de un caso a otro, aquí por ejemplo hay movimiento en el eje Y, puede haberlo, puede que no, pero puede haberlo, aquí no lo va a haber. Entonces las ecuaciones van a ser distintas, por eso es importante aplicar esta serie de pasos para obtenerlas. Entonces con esto vemos una manera detallada de cómo afrontar cualquier problema de dinámica y no morir en el intento. Cómo resolver el apartado 5 lo veremos en otro vídeo más detallado.